Hola, ¿qué tal? Yo soy Nubia Molina Nava, estudiante de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad del Sureste Vasconcelos, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. En esta ocasión les voy a hablar sobre la dislalia. La definición como tal de dislalia se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas, bien por su ausencia o por alteración de algunos sonidos concretos. La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas por un mal uso de los órganos articulatorios. La dislalia infantil, la mala pronunciación de los niños, es un trastorno en la articulación de los fonemas. Es el trastorno del lenguaje más común en todos los niños y el más conocido y más fácil de identificar. Suele presentarse entre los 3 y los 5 años con alteraciones en la articulación de los fonemas. Esto es un trastorno del aprendizaje que debe de ser tratado de la forma más temprana posible, teniendo como objetivo evitar que pueda derivar un bajo rendimiento académico. Algunas de sus causas, por mencionar las principales, son las causas orgánicas, las causas ambientales y las causas funcionales. Las causas orgánicas se les denomina dislalia orgánica a aquellos trastornos de la articulación que están motivados por alteraciones orgánicas. Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afectan al lenguaje, en cuyo caso se denominan más propiamente distartrias. Cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalía, las anatómicas o las malformaciones de los mismos, se tiende a llamarlas disglosias. Algunos autores engloban dentro de la dislalia orgánica como un aparato más a la dislalia audiógena, ya que está motivada por una alteración o un déficit sensorial y como tal se puede considerar de origen orgánico, poniendo como ejemplo la disartria. Las disartrias pueden ser de origen muy variado dentro del trastorno neurológico, dándose igualmente desde el nacimiento o como consecuencia de una enfermedad o accidente que posteriormente se desencadena esta lesión cerebral. Generalmente son graves y sus posibilidades de rehabilitación están en relación con la severidad de la lesión producida. Hablando un poco de la disglosia, en términos generales, son las anomalías anatómicas y malformaciones de los órganos del lenguaje. Son siempre causa de defectos de pronunciación que se denominan disglosias. Entre sus causas están en malformaciones congénitas, que en su mayor parte, pero también pueden ser ocasionadas por parálisis periféricas, traumatismos, trastornos del crecimiento, entre otras. Estas alteraciones pueden estar localizadas en los labios, la lengua, el paladar óseo o blando, dientes maxilares o fosas nasales. Pero en cualquier caso, estas le impedirían al niño una articulación correcta de algunos fonemas. Atendiendo al órgano afectado, se clasifican en disglosias labiales, linguales, palatinas, dentales, mandibulares y o nasales o una rinolalia. En las causas ambientales, estas se relacionan mucho como el hecho de vivir en un ambiente que no favorezcan la fluidez del lenguaje y la comunicación, poniendo como ejemplo a los niños con poca socialización, hijos únicos, etc. También tenemos otra causa principal que son las causas funcionales. Estas, entre otras causas, las dislasias funcionales pueden ser debidas a una educación insuficiente o un entorno familiar o social poco favorable para el niño, bajo nivel cultural y económico o desinterés por parte de los padres. Aunque en ocasiones este tipo de dislalia desaparece espontáneamente cuando el niño crece, es preciso intervenir para corregirlas y si después de los 4 años esto persiste, se hace para evitar las posibles consecuencias negativas que tendría esto sobre el desarrollo del niño, hablando sobre su desarrollo cognitivo y las relaciones sociales del menor.
Se trata de uno de los defectos de la articulación del lenguaje originado por un funcionamiento anormal de los órganos periféricos del habla. Los fonemas que se omiten sustituyen y deforman con mayor frecuencia, que son la R, la letra S, la Z, la L, la K y la Ch. Este tipo de dislalia es el más común y los afectados no tienen ningún defecto orgánico que los provoque. Una vez conociendo las causas más comunes de la dislalia, la pregunta es, ¿y cómo se diagnostica la dislalia? En primer lugar, es importante tener en cuenta la evolución de la persona, así como su contexto familiar, como lo comentábamos anteriormente en las causas. Debemos de tener información sobre su desarrollo motor, nivel de audición, de ambiente sociofamiliar, ambiente escolar, etc. La evaluación de las dificultades del lenguaje se realizan a través de la observación de la conversación espontánea, por tanto se deben de tener muestras de lenguaje en diferentes situaciones. Además, y para complementar el diagnóstico, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: que no existan alteraciones físicas en los órganos bucofantorios, la valoración del soplo, o sea, el control en la respiración y coordinación del habla, la valoración de la realización de praxias, ejercicios prácticos con los órganos de la articulación, la discriminación auditiva de los sonidos y la evocación de palabras a través de diferentes actividades que nos permitan conocer los fonemas afectados. La dislalia infantil suele ser detectada en los primeros años del niño, y aunque no represente gravedad, es conveniente corregirla lo antes posible para evitar problemas de conducta y comportamiento en los niños. Un diagnóstico temprano de esta dificultad en el habla del niño es sumamente importante porque muy a menudo otros niños se ríen del defecto de la articulación o pronunciación e imitan de forma ridícula y de burla la forma de hablar del niño con dislalia. Esto puede agravar el problema del niño, causándole trastornos en su personalidad, inseguridad baja, teniendo una baja autoestima, problemas de comunicación con su entorno y entre otras dificultades que pueden alterar su aprendizaje escolar. El tratamiento de la dislalia infantil: es conveniente saber que los niños con dislalias necesitan tratamiento con un especialista que aplicará el tratamiento adecuado con ayuda de juegos y mucha colaboración de la familia. Y es que la dislalia es un problema que se tiene que tratar con mucha paciencia, con mucho amor y sobre todo con mucha comprensión. La terapia se centra en juegos que facilitan la adquisición de habilidades necesarias y que requiere la participación, como lo había comentado, del niño y tanto del niño como de su familia, para que el proceso pueda ser seguido y complementado por ellos en casa. Cuando la causa del trastorno viene por malformaciones físicas, se requerirá un procedimiento médico para ayudar al niño a que supere las dificultades en el desarrollo de las capacidades del habla. Como algunos puntos aquí les pongo: en la estimulación de la capacidad del niño para producir sonidos, reproduciendo movimientos y posturas, experimentando con vocales y las consonantes, se les enseñará a comparar y a diferenciar los sonidos. La estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la pronunciación de sonidos, que serían ejercicios labiales y linguales. Esto se enseña al niño de las posiciones correctas de los sonidos más difíciles. La realización de ejercicios donde el niño debe producir los sonidos dentro de las sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la articulación del sonido. Al llegar a este punto, el niño estará preparado para empezar con las palabras más completas a través de juegos. Un ejemplo: el trabalenguas. Una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles, se tratará que se lo realice de las sesiones, es decir, que su lenguaje sea espontáneo y no solo en las sesiones terapéuticas. Esto es un poco acerca sobre la dislalia. Hay mucho que investigar y hay mucho que conocer sobre el tema para poder ayudar correctamente a los niños y hacer un diagnóstico acertado. Gracias.